de vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. ¿Sabes qué es una fake news? Pues no te vayas de Generación H y conoce un poco más sobre el fenómeno de las fake news. Cómo identificarlas, propuestas de seguridad digital y cómo desestabilizan a la sociedad. Así que ya sabes, quédate con nosotros y no dejes que te engañen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Estamos iniciando una edición más de Generación H, un programa en donde nos gusta preguntarnos desde una visión joven cómo se pueden solucionar los retos que tiene nuestro planeta, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra colonia, pero hacerlo desde una perspectiva que no esté encasillada en el nunca se había hecho así o siempre se habían hecho así las cosas. Al contrario, justamente desde el espacio de innovación en donde no se habían hecho las cosas de una forma, buscar cuáles pueden ser las soluciones. Y si recuerdan, y estoy muy emocionado porque además de darles la bienvenida y recordarles que estamos en radio, en el 98.5, en el FM, bueno, estamos Heraldo, el programa está en tele, Heraldo Radio, 98.5 de la Ciudad de México, que pueden sintonizar una vez que termine nuestro programa, por supuesto. Y en el caso de Guadalajara estamos transmitiendo desde el 100.3 en el FM, también para que los invitemos a que sintonicen una vez que termine este heroico programa. Les recuerdo también que tenemos contacto con ustedes a través de redes sociales y la intención es que podamos ahí conversar con ustedes y conocer cuáles son los temas que quieren que presentemos, a quiénes debemos invitar y cuáles son las inquietudes que tienen incluso a lo largo del programa para poder platicarlas con nuestras invitadas e invitados. Adicionalmente, y estoy emocionado porque esta será la primera vez dentro del programa que pueda utilizar el Previously on Generación H, el día de ayer estábamos platicando aquí en el programa con la oportunidad de analizar cómo nos comportamos en redes sociales y a través de la revisión de estudios que se han ido presentando sobre distintas redes sociales que usamos particularmente en México, tratábamos de entender por qué somos así. Oiga, ¿por qué somos así? Más que sin entenderlo por completo, sin lograr digerir la gran cantidad de retos que tenemos como usuarios, cerrábamos el programa con un tema muy particular, que era el de las fake news, que lo platicamos y lo tocamos de manera muy ligera durante el programa anterior, pero invitamos justamente a un panel de expertos para que nos ayuden a entender no solamente cómo usábamos las redes sociales el día de ayer, sino el día de hoy, qué son las fake news y por qué se ha convertido en un fenómeno tan importante y tan tóxico en todos los sentidos del uso en redes sociales. Pero bueno, justo para presumirles todo eso, déjenme darle la bienvenida a mis invitadas e invitados y poder platicar al respecto. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos por estar aquí. Gracias. Me regalan por favor su nombre y a qué se dedican. Hola, me llamo Víctor y estudio comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, Víctor, gracias. Mi nombre es Jocelyn Quintero y soy egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bienvenida, Jocelyn, gracias. Yo soy Luis Ángel Hurtado, soy académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y director de Comunicación Política Aplicada. Luis Ángel, bienvenido y gracias por permitirnos usar de tu tiempo adicionalmente hoy, al día de ayer. Gracias por darle continuidad. Mi nombre es Claudia Chamorro y también soy comunicóloga en formación. Claudia, muchas gracias, bienvenida. Mi nombre es Enrique Rayón, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Enrique, bienvenidos, muchas gracias y gracias por acompañarnos. Como escuchaban ahorita en la introducción, el tema tiene muchas aristas, pero me gustaría si pudiéramos entre todos encontrar una definición armónica de qué quiere decir fake news, para efectos de que quienes nos acompañan pudieran decir, ya voy entendiendo por dónde va la cosa. ¿Cómo podríamos definir fake news? Bueno, mira, Emilio, principalmente de una forma muy sencilla, las fake news son todas aquellas noticias falsas, presentadas de diferente forma. Okay. Y se les encuentra hoy principalmente o encasillado más en el terreno digital. Pero sí quisiera aclarar que las fake news no solamente son nativas del terreno digital. No nacen con las plataformas digitales. Estas ya existían o han existido desde siempre en los medios de comunicación colectivo masivo y también en la historia de la humanidad. O sea, los fake news siempre han estado presentes. Sí. Sin embargo, hoy en día han cobrado más relevancia o más fuerza o más presencia precisamente por toda esta inmediatez que tienen las redes sociodigitales y principalmente también porque estas fake news se propagan de una manera mucho más rápida
y más personalmente que con los medios tradicionales. En este caso, y para cerrar esta participación, entendemos que los fake news son las noticias falsas que circulan hoy en día en los medios sociodigitales, dígase Internet y las redes sociales. Ok, pero me gusta mucho y te agradezco el puntualizar que el generar información que atarante al enemigo siempre ha sido justamente una de las tácticas en las que se mueven cualquier tipo de confrontación, política, cultural, incluso. Vaya, siempre ha sido táctico el poder distraer al enemigo con otro tipo de información mientras yo compro tiempo. ¿Podríamos definir tipos de fake news o podríamos seleccionar algunas canastas como muy obvias de tipos de fake news? Mira, en este caso vamos a hacer una categorización. Existen los fake news de carácter visual, que son imágenes, que pueden ser desde una fotografía, la cual puede ser sacada de contexto, o sea, no necesariamente alterada, sino más bien una fotografía que corresponde a otra realidad, pero es incrustada en la realidad. Siguen asaltando tiendas de conveniencia en Azcapotzalco cuando estamos viendo una foto de Guatemala. Exactamente. Este es un ejemplo. Okay. Otros serían cuando se retoca esa imagen, o sea, se hace una manipulación, digamos, de que aquí vemos a tal político con tal político y realmente no es, digamos, esa reunión o no son las personas. Abrazados y echando el tequilita y somos enemigos políticos. ¿Quién les cree? Exactamente. También están las visuales en el sentido en el que se saca igualmente de contexto, pero al ser visuales, quiero decir con video, imagen en movimiento. Lo cual le da más, digamos, más fuerza o más relevancia porque tú lo ves y dices, no, pues sí es verdad, mira, se están inundando, los están asaltando, mira, si es verdad, él está mintiendo, es un pederasta, etcétera, etcétera. Sí. Ese es otro tipo de fake news. Y están las tradicionales, o sea, en la que es una nota completamente escrita y que es completamente falsa la información. Que además en muchos casos esta nota contiene una intención ulterior al objetivo mismo de la nota. Está construida, digamos, para provocarnos algún tipo de reacción. Sí. ¿En qué momento comienza a tomar tanta relevancia en las fake news? ¿En qué momento podríamos decir? Porque a lo que voy es, pareciera que las fake news cobran relevancia a partir del escándalo de Cambridge Analytica, de Facebook, ¿no? En el que nos enteramos que usan este tipo de fake news de te digo las cosas como sé que a ti te va a gustar escucharlas para entonces ver si logro empatía con una u otra opción política. De entonces a la fecha se han vuelto supongo en la frase favorita para descalificar la veracidad de cualquier pedazo de información que se comparta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Hemos ido evolucionando los usuarios tan rápido como el alcance de las fake news? ¿Cómo estamos hoy? Bien, las redes sociales yo creo que más bien sirven incluso como para polarizar como todo este tipo de cosas. Por ejemplo, Twitter, vemos que hay mucho contenido político, que sale una noticia y el contenido político pues se viraliza, pero aparte se polariza, perdón. Correcto. Entonces, pues las redes sociales yo creo que sirven mucho para viralizar, pero también para politizar ese tipo de... Aquí hay algo interesante porque podríamos poner, digamos, en dos grandes canastas aquellas noticias falsas que surgen de la interpretación equivocada y de la ignorancia en muchos casos, en el que yo vi algo, no lo entendí correctamente y paso un audio o hago un tweet y estoy diciendo la cosa completamente, la entendí incorrectamente. Y las otras que sean empaquetados específicos para generarnos reacciones muy particulares. Si les parece bien, los invito a que veamos un reportaje que preparamos sobre qué son las fake news y podamos entonces regresar a echar chala al respecto todavía mejor. ¿Qué es un fake news? En la era de la información actual se han generado varios fenómenos y uno de ellos muy relevante son las fake news. Son aquellas noticias o información falsa que circula en redes sociales que se difunden en cuestión de segundos a través de páginas web, portales informativos o en redes sociales. El principal objetivo de las fake news es engañar a los lectores y crear una confusión respecto a un tema en particular. Una fake news presenta hechos falsos como si fueran reales de una manera, se puede decir que innovadora. El lector la llega a considerar como real,
Personajes de la vida pública como políticos, actores, músicos, han sido víctimas de las fake news y han tenido que salir a desmentir ciertos temas como enfermedades, muerte, entre otros. Otros casos de fake news buscan influir en determinado mercado de personas y pueden tener objetivos políticos para enaltecer o desprestigiar. Para evitar caer en una fake news, no creas todo lo que lees en internet. Observa que la información provenga de una fuente fidedigna. Verifica los datos y busca en Google al menos 2 medios que mencionen el tema. También puedes preguntar a un experto. No caigas. Ya estamos de regreso y como pueden ver, la construcción de una realidad que no es la más objetiva tiene muchos beneficios en muchos casos para alguien más atrás del, oigan, tengan cuidado y yo nomás comparto este audio, pues, no sé, por si cualquier cosa, cuídense, ¿no? Pero la realidad es que ahí lo que estoy tratando de inyectar es miedo, es piensen mal del ejército, del gobierno, de una empresa en particular. Encontré una cabeza de marciano en mi pastelillo o lo que sea, ¿no? ¿Existe una industria alrededor de la generación de las noticias falsas? Me parece que sí. Retomando un poquito lo que mencionabas antes, esta parte de las fake news, cuando empezaron a tomar más fuerza, fue con Donald Trump, ¿no? Es imposible no relacionar Donald Trump con fake news. Sí. Y esta parte se relaciona mucho con comunicación es poder, ¿no? La información es poder. Quien pueda manipular la información puede manipular a las personas que se informan de cierta forma, que generalmente las fake news también se relacionan con redes sociales. Sí. Actualmente. Entonces es una forma de tener poder, pero también manipular a las personas. Que generalmente y en la actualidad, debido quizá a esta parte de la poca credibilidad que tienen ahora los medios tradicionales, llámese televisión, radio, sí. Ahora la gente se informa a través de redes sociales y es a partir de ahí en que las fake news han proliferado, ¿no? Entonces, fake news juega con las emociones de las personas. Miedo, ya lo mencionabas, miedo, sí. Tristeza. Entonces, cuando compartimos una información falsa, generalmente es porque sentimos empatía o porque nos aterroriza, ¿no? No quiero que me pase eso a mí, no quiero que le pase eso a mi familia. Entonces, eso es el juego de las fake news, las emociones totalmente. ¿Cómo entienden ustedes que se da esta mezcla entre, digamos, todos en redes sociales fungimos en algún sentido uno de 3 roles? O soy un gestor de contenidos, o soy un conector entre los contenidos que alguien busca y alguien tiene y genera, o soy un referente, soy el que se le sabe a un tema en particular y por ello voy y creo en él, porque en ese tema en particular él está bien clavado y siempre comparte información relevante. Y eso, digamos, conforma nuestro yo digital y nos hace importantes. Y en la medida en la que comparto información, no solamente importante, sino oportuna, entonces cobro más valor en este entorno digital. Y me parece que la industria de generar noticias falsas toma mucha ventaja de aquellos usuarios que estamos justamente como en la diarrea del RT, ¿no? Ni reviso, o sí reviso o no. ¿Cómo nos comportamos los usuarios tomando en cuenta este comportamiento de a veces ni reviso porque lo que quiero son likes? ¿De qué? No importa, likes, ¿no? O sea, justamente hablamos de que muchas personas comparten noticias falsas sí, por mero desconocimiento, ¿no? Pero también hay personas que ahora comparten estas noticias falsas siendo plenamente conscientes de que son falsas por diversión, porque los encabezados atraen y eso pues les genera likes, vistas, ¿no? Entonces, pues es lo que esta industria genera, ¿no? Que se comparta, que sea muy viral. Que sería, digamos, la facción más gacha de usuarios en internet, que conscientes de que están compartiendo una noticia falsa, el sensacionalismo y los likes o los RTs que le puede generar, les sean suficiente como para decir, sí, vale la pena compartirlo y vamos a verlo de esta manera. ¿Cuáles son las redes en las que más se comparten fake news? ¿O en todas se comparten y más bien hay particular furor por algún tipo de fake news en algún tipo de red social? ¿Cómo lo han visto ustedes? De hecho, para las fake news pueden compartirse a través de cualquier red social. Nos hemos dado cuenta que es más común a través de WhatsApp. Es más fácil mandar una cadena
porque estamos en varios grupos, en el trabajo, en la escuela, con los amigos. Sí. Entonces es una cadena más grande para esparcir información y justo con lo que comentaban acerca de tal vez fenómenos sociales que puedan impactar a nuestra familia, por precaución, por miedo, los compartimos y se presta el canal a este esparcimiento de la información. Sin embargo, por ejemplo, Twitter también es una plataforma donde las tendencias pueden ser fake news, pueden ser reales y también hay mucho trasfondo atrás de ello. Igual Facebook, los encabezados sensacionalistas, va mucho de la mano con qué tan espectacular es el título de la noticia y cómo la gente no lo lee, pero lo comparte. ¿Por qué? Porque quiere likes. O incluso en Instagram, por ejemplo, se da mucho la tendencia de editar las fotos para ponerle filtros, para hacernos más guapos. Sí. Entonces es como una tendencia diferente dependiendo del grado de... Oye, me encanta, perdón que te interrumpa, pero tienes mucha razón. El uso excesivo de filtros en una selfie bien podría estar catalogado como fake news. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, y es un poquito gracioso, es como cuando conocemos a alguien en Facebook o en Instagram y los ves en persona y no tiene nada que ver. Sí, vaya, de los memes muy recurrentes esos, sí, ¿no? Claro. Sí. Pero es muy cierto esto, es decir, los fake news no son necesariamente una noticia de contexto nacional o internacional. Encontramos agua en la luna, pues, ¿no? No necesariamente son así grandototas. Son percepciones distorsionadas de la realidad por conveniencia, ¿podríamos decir que sea algo así? Sí, de hecho, existen, para englobar un poquito lo que comentabas, Emilio, existe una industria de los fake news. De hecho, Chipre y Andorra son los dos países que más generan fake news a nivel mundial. De hecho, es una industria. Muchas personas viven de eso, de generar notas falsas, crean espacios en los cuales por subir una nota y en ese momento se vuelva viral, pues reciben dinero por ello, en el sentido de que hay mayor tráfico, pues hay mayor publicidad, etcétera, etcétera. De esa forma operaron, digamos, o han operado estas industrias de los fake news bajo una lógica comercial en un sentido, pero no nada más es comercial decir, bueno, hoy se nos ocurre hacer una nota falsa sobre el gobierno del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, sino como hay una industria en la cual ya es bajo pedido, es on demand. Tú puedes entrar a las páginas en Andorra o en Chipre y dices, a ver, tal página te dice, hay un catálogo diciendo de quieres fotos, quieres video o quieres notas informativas, bajo qué tema, si es político, comercial, porque también existen los fake news, no solamente en el ámbito político, que son los que más suenan, sino también existen en el ámbito comercial, en el cual dicen, pues es que hubo ratas en tal restaurante de una cadena internacional y resulta que era falso. O apenas vivimos un fake news increíblemente grande, que fue el caso de una refresquera en el cual ofrece agua mineral y esa agua mineral tenía pues carga excesiva supuestamente de amoníaco. Y el amoníaco pues les provocaba ciertos efectos a la gente que lo consumía. Era un fake news a todas luces, creado para atacar, digamos, directamente a esta empresa. A un competidor en particular, una marca en particular. Y que distorsionó a partir de decir, pues la Cámara de Comercio de Estados Unidos es la que... Y después la Cámara de Comercio dijo, nosotros ni siquiera hemos hablado de eso. Aquí hay una cosa muy interesante porque estamos hablando, traducido al español más coloquial, de la industria del chisme. Por supuesto. De inventar un chisme sobre algo para que el otro nos lo creamos y las cortamos o les dejamos de hablar o lo que fuera. Pero más profundo y más relevante es, les pediría que me ayuden a entender con la audiencia un poquito mejor esto, la gravedad del avance tecnológico que la industria del chisme digitalizado y sistematizado implica. Y esto quiere decir, nos vamos a asegurar de contarte un chiste a ti que te va a hacer soltar todo lo que estás haciendo, ponerme atención y la siguiente vez que tú platiques ese tema, tú le vas a echar de tu cosecha, porque es un tema que que te hace algo en particular, de lo que tú ya nos explicabas, algún trigger emocional en particular, de esos que te hacen reaccionar. Y tú nos describes ahorita, Luis, la industria que hoy ya literalmente juega con... Tenemos un catálogo de botoncitos de emociones que picar para objetivos políticos, económicos o comerciales que ejercer con este catálogo de datos que tengo de usuarios y tal. Si hiciéramos un ejercicio muy rápido de intentar conectar
el jugar con aplicaciones como FaceApp, que recogen los datos faciales y tal, con los problemas que las fake news pueden generar cuando tienen ya tanta ingeniería de atrás, ¿existe un conector o más bien yo estoy siendo exageradamente paranoico? Mira, en este caso no está siendo paranoico, todo lo contrario, creo que está siendo muy realista. Okay. Los fake news van de la mano hoy en día con el famoso Big Data o con lo que son la minería de datos. Todos aquellos likes, todos aquellos dislikes que también le damos, retweets, sorpresa, me encanta, son datos. Y esos datos se traducen, digamos, posteriormente a decir, esta persona vemos que siempre le da like a tal equipo de fútbol o a tal equipo de básquetbol. Sí. Entonces ya sabemos sus gustos. Pero también vemos que esta persona le da dislike, o sea, que no le gusta cierto político, ¿no? Y empiezan a hacer toda esta minería y después lo cruzan. Entonces dicen, bueno, tenemos entonces 23,000 dislikes sobre este político, entonces es un caldo de cultivo en el cual podemos hacer un fake news sobre las características de este político o de esta marca y va a ser fácilmente vulnerable o susceptible a que tenga una gran respuesta porque vemos que hay un público que está en disgusto o no está a favor de esa marca o de ese político. Por lo tanto, por eso los fake news, como bien lo apuntábamos, atacan directamente a las emociones, a todas aquellas cosas que nosotros en llegado momento no nos gustan o nos gustan, pero yo siempre lo he dicho, las mentiras se propagan más fácilmente porque pues muchas veces uno las acepta porque dice, bueno, es una mentira, porque las verdades muchas veces no nos agradan o no son de nuestro agrado. A ver, vamos a hacer una cosa. Tenemos un reportaje justamente sobre el problema que implican las fake news. Les invito a que veamos este reportaje y les quiero hacer ahorita una pregunta de regreso. Si podríamos encontrar alguna solución científica para las fake news. A ver qué pasa. Toda esta dispersión de noticias falsas, de rumores y demás tiene que ver con esa inmediatez que nos ha enseñado la tecnología, porque está omnipresente, porque podemos acceder a ella en cualquier momento, porque es ya relativamente barato, porque es prácticamente un bien común, pero que a su vez lleva estos riesgos. Psicológicamente nos afecta porque empieza a generar una especie de miedo, enojo, frustración ante lo que se está viviendo alrededor. Todas las cosas feas siempre han existido, pero cada vez las oímos más y más veces. Entonces nos empieza a generar mucho más odio, mucho más miedo, mucho más coraje, y eso se enriquece con tanta información negativa y falsa que consumimos. Sin lugar a dudas también hay orígenes con otras intenciones. Intenciones de causar algún tipo de desestabilización, ya sea en un sector de la población, en un país o a nivel mundial. ¿Para qué? Para ver también cómo se reacciona o para tratar de incidir sobre cierto tipo de decisiones, sobre elecciones, sobre política, sobre rumbos que toman los países o las personas, entonces incluso sobre patrones de consumo. Ya estamos de regreso y les decía que les quería hacer una propuesta de solución científica. Estabas comentando la construcción de las fake news, lo escandaloso, lo seductor del titular, en muchas ocasiones es lo que hace que ni siquiera revisemos. Es lo suficientemente sensacionalista para que lo siguiente que mi cerebro diga es: tienes que ser el primero en hacerle un RT, porque me va a dar relevancia contextual en ese sentido, ¿no? Para con mi timeline y mis seguidores. Si construyéramos noticias positivas con la misma maña con la que construyen las noticias falsas, pensando justamente en esta relevancia, ¿ustedes consideran que los usuarios probablemente reaccionaríamos de la misma forma? Yo considero que no. Siento que de alguna manera es como parte de nuestra naturaleza, eso que tú decías, ¿no? Por ejemplo, el chisme, nos llama el chisme, queremos reaccionar. Yo creo que, y bien como lo decía mi compañera, sí podríamos ser más responsables, incluso, por ejemplo, no verificar a detalle posiblemente, pero al menos una noticia que contraponga a esa, sí lo podríamos hacer, pero exacto, preferimos, y más que ya somos amantes de las redes sociales, hacer este retuiteo. ¿Para qué? Pues para generar igual tendencia, ir bajo esa tendencia, incluso hasta un meme, ¿no? También. Tienes mucha razón. Es decir, o sea, uno de estos disparadores para la gente en general, entonces, no solamente la construcción mañosa
buscando que hagamos un deja compartirlo, ¿no? Y normalmente eso no va, o sea, si digo, se acaba de morir John Lennon, entonces sí aplico un deja compartirlo, ¿no? Pero si digo, hoy John Lennon sigue gozando de cabal salud, ¿no? Es como, ok. ¿Dónde está la relevancia? Felicidades, claro, ok. ¿Por qué caemos tan rápido con las fake news? ¿Cómo contribuimos sin querer o con querer los usuarios? Me gustaría retomar un poco esta parte del canal en el que se envían las fake news. Por ejemplo, en México, el canal en donde más envían fake news es en WhatsApp, ya lo había mencionado. Ok. 9 de cada 10 personas en WhatsApp reciben fake news. O sea, es alarmante. Sí, claro. Porque WhatsApp es el amo y señor de nuestra comunicación. Familiares, amigos, trabajo. Entonces me parece escandalosa esta parte, pero creo que también, incluso los piolines, ¿no? Mandan las tías son peligrosos, ¿no? Claro. Y son los familiares justamente quienes más envían información falsa. Sí. En el afán de, por si las dudas, cuídense. Ajá. Y creo que justamente en esta parte, creo que debemos de ser muy, muy responsables. Debemos ser nativos digitales responsables. ¿Cómo podemos ser más responsables? Tenemos que te agradezco que hagas esa sugerencia. Verificar las fuentes, ya lo había mencionado, verificar si hay otra fuente que habla de la misma información. Sí. Observar las URLs. Muchas veces las páginas web donde nos dirigen a las fake news no son páginas seguras. Ajá. O tienen algún cambio en la URL. Entonces también tenemos que observar esa parte. Observar si la imagen es editada. A veces es muy obvio cuando una imagen es editada o el video. Que a veces es más sofisticado un video, ¿no? Sí. Pero debemos de ser responsables ante esto. No solamente ir a través de la emoción, sino pensar 1 o 2 segundos más si compartimos y esparcimos la desinformación. Ya hemos visto, y más bien hemos estado platicando ahorita a lo largo del programa, cómo están construidas en realidad sobre distintos tipos de objetivos. No necesariamente solo es desinformar, sino en otros casos tiene una intención muy particular. ¿Cuál es el status quo o el estado del arte más bien que guardan las fake news en tecnología? Yo estaba viendo, lo pregunto ahora sí que con jiribilla, porque estaba viendo hace muy pocos días este video de Obama, por ejemplo, en el que está dando un discurso en el que todo es completamente falso, desde los movimientos de su boca que corresponden a un discurso que él nunca dijo, pero la voz incluso es la voz de Obama, o pareciera serlo. ¿Y eso ya está hoy en uso? ¿Qué tan avanzado está en ese sentido? Bueno, en ese caso encontramos ya algo o el terreno de la famosa inteligencia artificial, que es la representación con un avatar, que el avatar es el yo soy tal persona en la realidad virtual y tiene las mismas características que yo, mi misma voz, mis mismos rasgos, mi misma apariencia. Y en ese sentido se ha avanzado en esta parte. Los fake news, lógicamente, deben de estar a la vanguardia tecnológica. Ajá. Los fake news no pueden estar alejados de la vanguardia tecnológica porque precisamente ese es uno de los motores que propicia su viralidad, pero más que su viralidad, que la gente los crea, porque puede ser viral, pero a la vez no lo crean. Y esto, al momento de que dices, mira, si es Obama, mira, sí lo estoy viendo, lo estoy escuchando, se está moviendo y lógicamente sí es. Y bajo esa lógica ya partimos de la cuestión de la verificación. O sea, ¿cómo compruebas o desmientes eso? Pues solamente hasta que el emisor, en este caso Obama, sale y dice, pues no soy yo ni siquiera he estado ahí, yo nunca he pronunciado esto. Lo cual lo vuelve más complejo. Mucho más complejo. O sea, la verificación de los fake news hoy en día no es un terreno sencillo. No es un terreno sencillo. Y tú ponías una pregunta que me llamó mucho la atención, mi estimado Emilio, porque tú decías, ¿por qué no hacer mismas notas con las mismas emociones, pero positivas? Y yo te respondo de esta forma, pues ya existe, se llama periodismo. El periodismo parte de la verdad y es uno de los principios rectores de ellos y parte de la objetividad. Lo que yo diría que es antiperiodismo son los fake news y es precisamente el terreno en el cual es esta lucha constante, el periodismo contra los fake news, que lamentablemente hoy en día las fake news le están en llegado un momento ganando al terreno del periodismo. Se están dictando mucha agenda incluso en términos de cuál es el tema sobre el que deberían de estar
haciendo fact-checking o tratando de revertir esta percepción equivocada. Me encanta lo que estás comentando. Me gustaría poner en medio el hecho de que quizá el punto es que para los medios tradicionales, una queja tradicional es las buenas noticias no son noticia. ¿Cómo hacemos entonces? O sea, la pregunta es si la construcción de buenas noticias con ese mismo copy muy marquetero y muy catchy y sexy pudieran generar esta misma reacción, pero coincido en lo que ya los dos nos han estado explicando y compartiendo ahorita. De todas formas, al leerlo, no me va a provocar los mismos botones estomacales de priorización, de compartámoslo, repartámoslo, tal. ¿Cuáles son algunos de los casos de fake news que ustedes consideren más relevantes que recuerden? Pues, bueno, creo que fue muy relevante lo que pasó en el sismo del 19 de septiembre, en 2017, que de hecho por ese motivo se tuvo que hacer verificado 19S, ¿no? Ok. Porque era tanta la información que había que llegó un momento en el que habían fake news o había información que ya no era relevante porque había caducado, exactamente. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, que se necesitaban personas, voluntarios en cierto lugar. Sí. Y ya no era necesario, ¿no? Cuando llegaban las personas, ya estaban Y urgen botellas de agua en cierto albergue o usen cierto tipo de herramientas que es dificilísima de conseguir en cierto albergue y 4 o 5 días después veías que seguía rolando ese mensaje con gente muy preocupada, como de, oigan, ¿de verdad nos urge conseguir esto? Es como de, oye, espérame, ya se usó, ya lo tuvieron y todo. O con las personas rescatadas, ¿no? Qué interesante porque comentas un fenómeno de fake news que se da por la hipercomunicación que tenemos en un momento dado entre muchas personas, que sería casi como un símil al teléfono descompuesto un poquito, ¿no? Para cuando sigue llegando al final de múltiples puntos de conexión de un mensaje, ya llegó más que distorsionado, completamente desvirtuado. ¿Debe el gobierno, aquí utilizaría el hashtag, hay que legislar al respecto? ¿O por dónde ven ustedes que tenga solución? Es más, ¿tiene solución el fenómeno de las fake news si ya nos explicabas que es un fenómeno que vivieron los cavernícolas? Respecto a la legislación sería un tema un poco difícil porque en redes sociodigitales cualquier persona puede crear una cuenta con una imagen que bajó de internet, con datos falsos y puede empezar a crear noticias falsas. Es un poco difícil estar cazando todos esos perfiles falsos. Va un poquito como a también seguridad de la información, acerca de qué uso le dan las personas. Sí. Incluso respecto a los ejemplos de fake news importantes, esto que está pasando con lo del meteorito que va a pasar al lado de la Tierra. Claro, sí. Y se viralizó tanto y se dieron cuenta que no era real y entonces lo ridiculizaron, comenzaron a hacer muchos memes. Entonces, que el gobierno intente hacer como una regulación respecto a eso es un tema muy difícil porque también sería un poco limitar la libertad de expresión. Como lo que vas y pones en redes sociales para expresarte, pero también sería validar, sería como un tema un poco muy amplio el de... Sí, coincido, y coincidiría contigo en el sentido de que no sería incluso deseable que el gobierno interviniera en este tipo de interacciones de la forma en la que funciona Internet o plataformas digitales. Tenemos hecho un gráfico, señor productor, tenemos un gráfico sobre las noticias falsas. Perfecto, porque aquí la pregunta que quisiera hacerles y parte del gráfico, permitirnos revisarlo, es ¿qué tanto han ido creciendo la cantidad de noticias falsas que tenemos? Y esto es parte del estudio que ustedes han ido pudiendo conocer, señor. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Sí, claro que sí, Emilio. Mira, el estudio se realizó a las 5 redes sociodigitales más utilizadas en México. ¿Qué son? Que son WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Ok. Son las 5 más utilizadas y el estudio estaba dividido en 3 partes. La parte que tiene que ver con datos generales, que son profesión, nivel educativo, género, etcétera, etcétera. La segunda parte, que es cómo lo utilizan los mexicanos estas redes sociodigitales. Y la última parte,
que se constituye en el fenómeno de los fake news, o sea, las noticias falsas. Sí. En esa parte encontramos grandes hallazgos, en el sentido, como ya bien lo comentaron aquí en la mesa, la red sociodigital que más circula o más difunde fake news es WhatsApp. Okay. Es la principal, pero esta red sociodigital nosotros llegamos a la conclusión que es la más utilizada para esto porque es la red más íntima. ¿Qué quiere decir esto? Como es, a diferencia de las otras redes que son públicas, o sea, tú publicas en Facebook y lo ves, es público, en Twitter, en YouTube, en Instagram, pero en el caso de WhatsApp es diferente, es una conversación que parte de lo privado. Y al ser lo privado quiere decir que yo conozco a la persona con la que estoy interactuando, a diferencia de las otras redes sociodigitales. Y en ese sentido, encontramos o hilamos los resultados con esta conclusión en la que, pues, al ser, digamos, familiares, personas del trabajo, personas de la escuela, conocidos, pues, si me lo manda mi papá, pues, lógicamente te mete en duda. Dices, pues mi papá me lo ha advertido. ¿Reduzco mis defensas de incredulidad o reduzco mis filtros de suspicacia con gente que por naturaleza es muy cercana? Muy cercana, porque en llegado momento todos hemos vivido en nuestras vidas la famosa recomendación de te lo dije. Claro. O sea, y esa situación es la que propicia que esta red sociodigital que nosotros en comunicación política aplicada encontramos que es el motor o el principal motor de circulación de los fake news. Y de ahí brincan hacia las otras redes sociodigitales, principalmente después de esta Facebook, luego sigue Twitter, YouTube e Instagram. Instagram es la que menos fake news tiene o presencia de fake news. Y uno dirá, pues, ¿cómo puedes hacer fake news en Instagram? Pues sí, hay muchas imágenes que son sacadas de contexto, ya lo decía también Enrique, en el sentido de que pues también transformas o manipulas a la persona y cuando ves, oye, esta es la persona, pues si está muy blanca y yo lo conozco y esta es morena, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido vemos que también esta red sociodigital que es exclusiva para las imágenes, pues también es un lugar donde se puede incubar o se puede incubar fake news. Ahora, en este sentido, quiero hilar otra pequeña idea, que es las fake news no solamente son imágenes, no solamente son videos, no solamente son noticias, sino también las fake news hoy en día también son tendencias. Las tendencias que están construidas desde bots o gente que está detrás y que tratan de manipular la esfera pública digital. En el sentido de decir, es que van a sacrificar a todos los gatos que están en Palacio Nacional. Y tú dices, ¿en serio? Y empiezas, no, el gobierno, no puede ser, la austeridad, ¿cómo puede ser que a los pobres gatos? Estamos hablando de algo que toca totalmente las fibras emocionales, porque es un animal, y salen los pro animales y decir, no puede ser. Se vuelva tendencia. Este es un ejemplo a lo mejor banal, pero que ocurre todos los días en la esfera pública digital de diferentes redes sociodigitales. Los fake news también hoy en día se pueden presentar como una tendencia, porque a partir de eso se construyen, también se agarran las empresas de las fake news o la industria de las fake news y decir, mira, es tendencia a los gatos, vamos a hacer en este momento notas, videos, imágenes sobre que van a sacrificarlos. E incluso creo conversaciones que las mismas conversaciones ya me entregan un resultado muy particular de algo. Los invito a que hagamos rápidamente una pequeña pausa y podamos regresar y platicar varias cosas. Esto está muy interesante. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un corte. Esto es Generación H. Yo soy el Pisu. Vamos y venimos. Regresamos. Continuamos. En los últimos días se hicieron virales varias noticias falsas en México. A continuación, te presentamos el top. Si cumples años en octubre, deja de preocuparte, porque no existe un riesgo de impacto de un asteroide en la Tierra el próximo 13 de octubre como se había anunciado. Las posibilidades de que el asteroide 2007 FT3 impacte en la Tierra son de 1 entre 11 millones, un número tan ridículamente bajo que en la práctica es igual a 0. La información se difundió masivamente que hasta memes del fin del mundo en octubre y septiembre surgieron. Tampoco es verdad que el asteroide 2006 QV89 está en curso de colisión con la Tierra.
No hay riesgo de impacto con el mundo el 9 de septiembre del 2019, como se había dado a conocer. Asimismo, se propagaron por WhatsApp y redes sociales fake news que provocaron tragedias y pánico en la sociedad, como el mensaje donde se alertaba de un grupo de secuestradores que había ingresado al país y estaba involucrado en el tráfico de órganos. En menos de 48 horas en la población de Acatlán, en Puebla, cientos de pobladores se reunieron en la comisaría del lugar y atacaron a 2 personas que creían eran secuestradores de niños. Lo mismo aconteció en Tula, Hidalgo. Otro ejemplo de fake news fue la influenza de AH1N1 en el 2009, donde hubo muchas especulaciones respecto al número de personas contagiadas. Todos hablaban de los casos, pero pocos conocían a una persona contagiada. De los sucesos más impactantes fue el de Frida Sofía, la pequeña que supuestamente se encontraba atrapada bajo los escombros de la escuela Enrique Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre. Recuerda que una fake news tiene un texto especulativo, tiene titulares sensacionalistas, direcciones web poco conocidas y la información no tiene sustento ni referencias. No caigas. Ya estamos de regreso y antes de continuar me permito recordarles, Heraldo se encuentra también con transmisiones en radio, no de este programa, no todavía, pero los invito a que sintonicen 98.5 del FM en la Ciudad de México y en el 100.3 en Guadalajara. Acompañen esos contenidos que están siendo generados, por supuesto, pensando en ustedes. Y les recuerdo, tenemos nuestras redes sociales, nos interesa mucho conversar con ustedes, conocer cuáles son las inquietudes, los temas, los invitados y todo lo que ustedes quieran saber acerca de lo que estamos conversando. Y en este sentido, yo quisiera preguntarles una cosa. ¿WhatsApp es red social? ¿Es plataforma de mensajería? ¿Tiene problemas de identidad? ¿Qué le pasa? Mira, es una pregunta muy interesante en este sentido porque WhatsApp es una red sociodigital porque se construye con base en la interacción de todos. Ok. ¿Por qué? Por la evolución que ha tenido esta red sociodigital. Al principio, como tal, era una red solamente de mensajería. Un servicio de mensajería, como tal, una plataforma. Exactamente, okay. Pero con el paso del tiempo vemos que esta plataforma ha empezado a incorporar diferentes elementos, herramientas, es decir, ya no solamente es para mensajear, sino ya puedes inclusive mandar videos en tiempo real, sí, mandar imágenes, sí, mandar cadenas, por supuesto, sí, claro, mandar memes, videollamadas, subir historias los y todo eso, mismos, claro, los grupos constituyen que ya es una red que no está solamente en el ámbito privado, sino que también escapa al ámbito público. ¿Es factible tener analíticos del comportamiento de un mensaje en particular en WhatsApp? Sí, por supuesto. Por supuesto, toda la información se puede analizar. Ya lo dijo hace unos cuantos años Shannon, con la famosa teoría matemática de la información, en la cual es una fórmula en la cual dice entre más entropía o menos entropía, mayor nivel de información. Ajá. Te lo traduzco al español. Sí. Lo ponemos al español. Toda información se puede contabilizar. ¿Cuántas veces repite te amo? ¿Cuántas veces dice me gusta? Okay. ¿Cuántas veces dice lo, dónde, por qué? Sí. Eso es análisis de contenido. Al hacer análisis de contenido dices, bueno, esta persona vemos que es muy factible que siempre repita una famosa muletilla, ajá, en el sentido de que siempre dice por esto, por aquello, sí, por tanto, que sí, es una sí, muletilla que yo acostumbro a usar. Okay. Pero es parte del análisis que se hace y por lógica, en el terreno, digamos, antes se hacía de forma manual, los famosos discursos de los presidentes o de los políticos se hacía de forma manual, se transcribía, digamos, este discurso y después se hacía la contabilidad. Hoy en día las herramientas sociodigitales o digitales sí, te permite decir, mira, muy fácil con un software o ya en una tabla de Excel, decir, ¿cuántas veces dijo Luis en este momento regresamos? O ¿cuántas veces dijo Emilio estamos en Heraldo TV? Etcétera, etcétera. Todo esto se puede contabilizar, por supuesto. Por eso hoy en día Mark Zuckerberg está llevando ya el terreno de que ve que la mensajería es uno de los terrenos en donde más nos desarrollamos y por eso quiere habilitar que las 3 redes sociodigitales que son propiedad de él, Instagram, Facebook y WhatsApp, ya un mensaje que te manden por cualquiera de estas vías se ha visto en cualquiera de estas. Y por lo tanto, ya para concluir, en este sentido, los mensajes pueden ser contabilizados porque
ya hay alguien que aunque esté encriptado, los está manipulando y por lo tanto los está viendo. Sí. Y por ello hay un interés de meter publicidad en este terreno de estas redes de carácter privado. Sopas. ¿Querías comentar algo, señor? Completando un poco lo que decía el maestro Luis. Sí, Víctor, adelante. WhatsApp es increíble el alcance que tiene. Por ejemplo, en México, y retomando un poco los datos de comunicación política aplicada, el estudio que realizó sobre WhatsApp, más del 97% de las personas que utilizan un servicio de mensajería en sus celulares usa WhatsApp. Sí, es la plataforma, es el rey, ¿no? La plataforma rey para mandar mensajes por mensajería. Y 7 de cada 10 personas que usan esta aplicación o esta red social envía contenido, ya lo habían dicho, imágenes, videos, música. Estamos hablando del gran potencial que tiene comercial, publicitario, incluso político. Entonces, hay que poner mucha atención en ese tipo de redes sociales. Teniendo el enorme potencial que tienes, toda la razón que tiene, también entonces tendríamos que considerar los riesgos que en un momento dado pudiera esto presentar. Los fake news son una puerta a las amenazas de seguridad, no necesariamente. ¿Qué tanto sabemos que estén ligados? Sí, claro. Al ser un servicio de mensajería, pues estamos propensos a recibir como cualquier tipo de amenazas, y entrando como a temas de seguridad, pues se presta a extorsiones, ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mi mamá hace algún tiempo igual le mandaron un mensaje que una de sus hijas estaba secuestrada. Entonces mi mamá no tiene hijas, lo pensó luego, nos llamó, pero se presta las redes sociodigitales este tipo de cosas. Entonces ese tipo de cosas hay que denunciarlas, se les debe dar un seguimiento, y sí es importante traer mención acerca de que hay que tener cuidado con toda esa información y analizar todo el contenido que nos llega. Esa es una gran observación. Adelante, Claudia. Bueno, y aquí lo que comenta mi compañero creo que nos hace reflexionar bastante, qué es lo que realmente queremos compartir, qué de nuestra vida, o sea, qué es lo que queremos compartir. Queremos compartir nuestra vida así en imágenes, queremos compartir las fake news. Nuevamente reitero, somos nosotros responsables, yo creo, también de esto que está sucediendo. Me encanta esto que comentas porque a todo gran poder le acompaña esta gran responsabilidad, ya lo decía el tío Ben y antes el presidente Roosevelt, los trolls que van a decir, no lo dijo, sí, lo entendemos perfectamente, pero siempre la consecuencia, no parece estar del lado de los usuarios, que somos muy responsables del entorno digital que nos estamos generando. Déjenme mantener un segundo esta idea. Los invito a que veamos este reportaje que tiene que ver con las propuestas de seguridad digital para las fake news y regresamos y lo seguimos conversando al respecto. Según un estudio de Statista realizado en el 2018, México es el cuarto país en el cual existe una mayor presencia de contenidos no fidedignos en los medios de comunicación, principalmente en sitios web. Pero ya existe una nueva app en el mercado que ofrece, de acuerdo con los intereses de cada usuario, información veraz y pertinente. Y la misma empresa confirmó que ya trabaja en el desarrollo de un nuevo sistema para la detección de fake news, que posiblemente estaría disponible a finales del 2019. La app está disponible en las tiendas iOS y Android y es llamada App Sherpa News. Esta aplicación llegó a México y a Latinoamérica en medio de una creciente tendencia de desinformación. Sin embargo, en México, a pesar que el 88% de los ciudadanos considera que las fake news no son una problemática grave, en las pasadas elecciones presidenciales del 2018, más del 22% reconoció haber compartido información sin estar seguro de su veracidad, de acuerdo con una encuesta de Parametría. Y esto es importante porque la seguridad digital hoy es todo un tema. La ciberseguridad tiene que ver con nuestro bienestar en muchos sentidos. Los datos en términos financieros, políticos, de identificación, de mis hijos, de tantas cosas. ¿Somos conscientes los usuarios en ese sentido de los retos y responsabilidades que tenemos al respecto? ¿Qué habría de hacerse? ¿Ustedes qué harían? Pues yo creo que gran parte de los que somos usuarios aún no se llega a esta conciencia de
saber lo que se está compartiendo, de ser responsables. Siento que vamos en ese camino, pero sí sería bueno invitar a todos los que somos usuarios de internet, de redes sociales, a ser responsables con el contenido que estamos utilizando y compartiendo sobre todo. Me sumo completamente a esa petición. Deberíamos empezar a enseñar a nuestros hijos a discernir de los contenidos, a no irse, digamos, con la finta de lo primero que lean. ¿Cómo hacer esto, señor? Bueno, en este caso yo quisiera hacer un balance, en este caso, Emilio, porque por favor. Tocas dos puntos muy interesantes. La parte de la educación para los medios digitales, que es la que, desde mi punto de vista, es la mejor vía para resolver el fenómeno de los fake news. Sí. Y está también, previo a ello, habías comentado acerca de qué hacer o si se legisla el caso de los fake news. Sí. Estas dos vertientes son las que existen en el mundo actualmente. Por una parte, hay grupos que dicen, pues educando a la gente va a tener mayor apropiación del medio y por lo tanto va a saber hacer búsquedas, va a saber hacer catalogación, va a saber, etcétera, etcétera, y con ello el fenómeno se va a reducir. Pero está también un grupo que dice, no, aquel que comparte un fake news, pues se va a la cárcel. Sí. Que ya ocurrió, hay en México una ley en Veracruz en la cual si tú compartes caso famoso, exactamente, si tú compartes información falsa, aunque sea un meme, llega la ciberseguridad, que sí existe en México la ciberseguridad, te arresta y es cárcel. O sea, es un delito en ese sentido. En Veracruz solamente existe esta legislación. Luis, comentas algo importantísimo. El tiempo se nos está acabando de nuevo con una rapidez que me parece sumamente injusta por lo grato del tema y de la manera en la que explican esto. ¿Existe el verdadero anonimato en Internet como se creía en algún tiempo? Quienes creen que tuitean, trolean o ciberacosan desde la comodidad y anonimato de las sábanas, desde su cama, de su cuarto. ¿En realidad hay todavía este concepto de completo anonimato? ¿Es factible? ¿Ya no tanto? Mira, como bien lo señalas, el anonimato en Internet no existe, porque todo deja un rastro. Te voy a poner un ejemplo de un fake news actual que empezó a circular y fue una convocatoria fue un fake news híbrido entre una convocatoria de ciberactivismo y fake news, que era una convocatoria en Estados Unidos para ir a un lugar donde hay avistamiento de ovnis y todo esto. El Área 51. El Área 51. Sí. En la cual, pues, vamos a reunirnos todos para desmentir al gobierno. Sí, claro, decir, ya dinos si existen los extraterrestres o no existen. El día de ayer salió la persona, que era un hacker, un especialista en Internet, diciendo, bueno, como ya sé que el FBI anda tras mis pistas, mejor prefiero desenmascararme y decir que fui yo el que inicié o incité deseo de colectivo de ir al Área 51 para desmentir al gobierno y ya que nos demos cuenta si existe o no vida extraterrestre. Además de agradecerles mucho la oportunidad de acompañarnos y a modo de la conclusión que necesitaríamos, señor, si estamos interesados en contactar con Comunicación Política Aplicada, conocer alguno de los estudios, solicitarles alguno de estos estudios, ¿es factible hacerlo? ¿Cómo podemos contactarlos? Sí, mira, es muy sencillo. De hecho, los estudios son de carácter público. Nosotros partimos de la idea que cada estudio debe ser, la educación, sobre todo en materia de digital, debe ser pública. Entre más personas conozcan estos estudios es mucho mejor porque partimos de la idea de que es una radiografía de cómo utilizamos las redes sociodigitales. De acuerdo. Y como todo buen estudio, pues ya sabemos en qué sí estamos bien y en qué estamos mal. Así es que hay que ponerle, digamos, atención en esos puntos. ¿Dónde los puede consultar? En comunicacionpoliticaaplicada.com y en todas nuestras redes sociodigitales de Comunicación Política Aplicada. Pueden o inclusive escribirnos a nuestras redes sociales diciéndole, oye, ¿dónde puedo consultarlo? Y nosotros les hacemos llegar el estudio. De verdad no sabes cómo te lo agradezco. Me voy a tomar ahora una selfie que hemos ido haciendo parte del ritual de nuestro programa. Y mira, así como estaba viendo, ya no los voy a hacer como hacer 1000 pirueta gimnástica. Mira qué bonita cosa, caray. Les agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre este tema. Estoy tomando video, no crean que no me estoy dando cuenta. Listo. Ahora sí, listos. Estamos ahí en una foto, otra foto más. Agradecerle a nuestra audiencia la oportunidad de acompañarnos, agradecerles a ustedes el compartir con nuestra audiencia toda esta información y recordarles, estamos todos los días, de lunes a viernes, con la oportunidad de platicar a través de la visión innovadora de los jóvenes cómo es que podemos resolver aquellos retos que tenemos
país, planeta, casa, persona, nosotros. Les agradeceré que cualquier duda que tengan adicional, estamos a la orden. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y esto fue una edición más de Generación H. Por Heraldo TV, por supuesto. Muchas gracias. ¿Existe vida en Marte?